Hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir nuestro instituto bíblico. Estamos en interpretación profética, en la hora 5. El tema es el día de Jehová. Vamos a desglosarlo según el material que ya tenemos en las manos. El punto 1 dice el día de Jehová, inciso A, definición. Se refiere al juicio de Dios a los pecadores y a la justicia que aplicará sobre las naciones. Entonces, este término es muy amplio. El Antiguo Testamento tiene muchas referencias, pero básicamente habla de cuando Dios va a juzgar a las naciones, el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Vamos a ver el inciso B, contexto temático. Hay una serie de versículos y en cada versículo nos va a dar un poco de luz del tema. Número 1, Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces es un juicio de Dios sobre la soberbia de todos los seres humanos revelados con nuestro pecado. Punto 2, Isaías 13:6 dice, aullad, porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Entonces ahí habla de una destrucción, cuando dice habrá una desolación, habrá un asolamiento del Todopoderoso, habla de que Dios va a juzgar con destrucción a la humanidad. Punto 3, Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Entonces aquí describe un poco más. Podemos ver los textos de Isaías que dice para raer, o sea, para erradicar totalmente de la tierra a todos los pecadores. Habrá juicio contra todas las personas que en nuestro pecado no recibimos la salvación. Punto 4 dice Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces Jeremías añade el tema de Jacob. Habrá un juicio de Dios para todas las naciones, incluido Jacob o Israel, pero dice, de ella será librado. Recordamos que por el contexto en cuanto a los judíos, en la gran tribulación, al término de la gran tribulación, van a ser liberados por el Señor Jesús. Entonces sí se refiere a esa liberación con este texto. Punto 5 dice Ezequiel 33. Porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo a las naciones será. Entonces, hablar de un día nublado está refiriéndose que trae cierta consternación, puede causar temor y bueno, pues anuncia el juicio, ¿no? Así como la lluvia podría ser algo riesgoso o algo impactante para la humanidad, dice, este día va a ser como un día nublado. Punto 6, tenemos Joel 1:15, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces, nuevamente la palabra destrucción de este día de Jehová dice es el Todopoderoso. O sea, quien aplica este juicio finalmente es Dios. Punto 7, Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que le ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces aquí Joel añade la idea de un ejército. Dice, Dios va a juzgar con su ejército a la humanidad, o sea, como un juicio totalmente formal, totalmente de castigo para el pecado de la humanidad. Dice, y será un día terrible. Un poquito diferente la palabra, pero habla de la magnitud del juicio de Dios. ¿Quién podrá soportarlo? Porque pues finalmente nadie puede soportar el juicio de Dios. Los seres humanos nos tenemos que arrepentir para ya no estar en ese juicio delante del Señor. Punto 8, Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí tenemos como referencia Marcos 24:29, Marcos 13:24, Lucas 21:25 y Apocalipsis 6:12 y 13. Entonces ahí hablamos de la referencia final del juicio de Dios cuando en la gran tribulación habrá este tipo de eventos tan sorprendentes como que la luna parece ser de sangre y será un día espantoso. Punto 9, Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces el profeta Amós, que habla mucho del juicio de Dios para Israel, dice, hay de los que desean el día de Jehová, porque posiblemente por desconocimiento, por desafiar a Dios, hay quien piensa que el día de Jehová puede ser manejable, que no va a existir o que no tiene ningún riesgo. Pero dice, es terrible que lo deseen porque viene. Este día sucederá el juicio de Dios y no será un día de luz, sino un día de tinieblas. Punto 10, Abdías 15, porque cercano está este día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
Entonces, en esta profecía sobre Edom, dada por Abdías, dice que el día de Jehová está cercano. Y en este caso a Edom, que pues no ayudó a su hermano Israel y que incluso atacó a Israel cuando estaba pues tratando de conquistar la tierra de Canaán, dice, habrá un día de castigo para esta nación de Edom porque tuvo una vida de impiedad delante del Señor en cuanto a Israel. Punto 11, Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque es el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Entonces Sofonías añade la idea de que es un día tan formal, así como si hiciera una cita para una reunión, pero no dice aquí un día para convivir, como dice por sus convidados. Habla de que finalmente hay una determinación del juicio de Dios y va a suceder. Recordamos que lo que Dios determina siempre sucede. Punto 12, Zacarías 14:1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Entonces Zacarías añade de los despojos, hablando como cuando en la guerra un ejército es derrotado y pues tenía que dar sus despojos, o los despojos eran tomados con violencia por los vencedores. Entonces este texto de Zacarías habla de esa batalla que habrá finalmente, aún hasta los últimos tiempos de la humanidad, habrá batallas y habrá este tipo de despojos. Punto 13, Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Entonces, Malaquías también habla del tiempo de Dios como un juicio tan grande y dice, va a ser un fuego purificador. Recordamos que el fuego eventualmente representa purificación, pero también es ese fenómeno químico tan pues insoportable para los humanos. Dice entonces va a ser un día de fuego, un fuego purificador, y dice y será como jabón de lavadores. Recordamos por el contexto que las personas que lavaban en ese tiempo, así con ciertas sustancias, eran un poquito cáusticas para poder hacer ese lavado en su trabajo. Entonces el jabón de lavadores no es una sustancia agradable ni tampoco benéfica al cuerpo humano. Dice entonces así será como un jabón de lavadores. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, está hablando ya en el 400 a.C., la última profecía escrita que tenemos para Israel, dice que antes de que venga el día del Señor va a venir Elías. Y el Nuevo Testamento dice que vino Elías en la persona de Juan el Bautista. Cuando se predicó la salvación en el Nuevo Testamento, el segundo Elías, que se habla aquí en varios textos de Malaquías, se refiere a Juan el Bautista. Y vino finalmente, Jesús dijo, ya Elías vino e hicieron con él lo que quisieron. Recordando que a Juan el Bautista lo decapitaron del imperio, de parte del ejército que estaba gobernando en Israel en ese momento, de los reyes Herodes, una dinastía terrible en cuanto a las cosas de Dios. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, Apocalipsis dice aquí que es el gran día de la ira de Dios. No es un día común, no es un día pequeño. El juicio de Dios es grande, es personal. Cada ser humano va a estar delante del Señor en juicio, y también las naciones. Las naciones como un juicio global, no de salvación o no, sino de aumentar el trato por rechazar el Evangelio o por rechazar la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento. Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, nadie puede estar en pie delante del juicio de Dios. Los seres humanos recordamos eso, que no podremos sostenernos en pie delante del eterno Señor que nos va a juzgar. Solamente la salvación es el medio por el cual nosotros pues tenemos la libertad de ese juicio de Dios. Entonces el día de Jehová se refiere al juicio de Dios a las personas y a las naciones. Tenemos al menos 12 doctrinas derivadas de estos textos del Antiguo Testamento y de Apocalipsis, que es un texto del Nuevo Testamento. Y número 1 implica castigo. Entonces el día de Jehová sí es de castigo, no es un día de gozo o de otro tipo de trato de Dios con la humanidad. Es el juicio de Dios, porque cada persona que ha pecado va a estar presentada delante del Señor. Tendrá que dar cuentas de su vida delante del Señor. Número 2, provoca temor. Entonces, si es un castigo de Dios así tan fuerte, juzgando nuestro pecado, tiene que darnos temor, finalmente, porque no vamos a evadir ese juicio a menos que tengamos la salvación. Entonces, a la humanidad se le habla de una manera preventiva. Recordamos esto, ¿no? A la gente a veces no le gusta la palabra de la prevención, pero Dios previene a la humanidad de que viene un día de juicio,
vale la pena arrepentirse. Concepto del Antiguo Testamento, aceptar las ceremonias sustitutorias de los judíos, y en el Nuevo Testamento el mensaje de Jesús, la salvación dada para Jesús. También es para los pecadores. Entonces, gracias a Dios por la salvación, pero tenemos que predicarle a los pecadores, y los pecadores sabrán que este juicio va a ser para ellos. El juicio de Dios es ineludible, está en la palabra de Dios, muy respaldado como vemos, y no hay manera de que podamos pensar que es una doctrina que no tiene fundamento. Es un día grande, número 4, entonces habla ahí del tiempo del Señor juzgando a cada persona, dando pues el pago por el pecado a los que no recibieron la palabra de salvación. Y bueno, es un día grande delante de Dios, lamentablemente sí, de juicio. Está cercano, punto 5, o sea, va a suceder. Aquí vemos el concepto de la inminencia, ¿no? Algo que es inminente va a suceder en cualquier momento. Gracias a Dios, la iglesia ha predicado 2000 años, pero seguimos diciendo que es inminente. En cualquier momento puede venir este día de Jehová. Está cercano. Número 6 es de destrucción. Decíamos entonces, como el juicio de Dios es por el pecado de la humanidad y de las naciones, es un día de destrucción. Finalmente habrá un castigo para cada pecador. Tenemos que recordar ahí que Dios nos da oportunidad. La vida que tenemos es una oportunidad para acercarnos a Dios y para estar en sus caminos realmente, para arrepentirnos de toda nuestra perversidad y estar delante del Señor. Pero quienes no se arrepienten, bueno, pues no habrá para ellos otra oportunidad. Tenemos que predicar la palabra, solo Dios sabe su juicio perfecto, cómo va a ejecutarlo, pero es un día de destrucción. Punto 7, el Señor con su ejército. Habla allí entonces de la magnitud de ese juicio. Dios es quien juzga, pero dice, estará con su ejército el Señor, o sea, como un respaldo allí en lo militar. Si viéramos aquí a alguien con un ejército, nos damos cuenta de la magnitud del problema que hay que enfrentar, o nos damos cuenta de que es algo verdaderamente fuerte. No es nada más el juicio que viene de Dios, sino su ejército le acompaña para darle la magnitud a ese juicio y para que nos arrepintamos. El tiempo de arrepentirnos es antes de morir. Dios quiere darnos la salvación, y en su misericordia nos advierte de esta gravedad. Habrá efectos sobre la naturaleza, lamentablemente, cuando vemos todas estas guerras, cuando vemos esta transformación, sobre todo en la gran tribulación, que habla de muerte de muchos millones de personas, habla de muerte de vegetales, de animales, parte de lo que está en el mar, todo lo que vemos en el Apocalipsis. Bueno, esos efectos van a ser devastadores. Lamentablemente es a causa del pecado del hombre, pero Dios advierte para que nos arrepintamos. La forma de arrepentirnos es realmente estar a cuentas con el Señor y dejar que su evangelio penetre en nuestro corazón. Es un día terrible, también, como decíamos, otro de los sinónimos, que aquí los 15 versículos que vimos de Antiguo y Nuevo Testamento 1 del Apocalipsis, es un día terrible. Entonces no va a ser como algunos piensan, Dios hace un juicio pequeño, o no me va a mandar al infierno porque Dios es bueno, Dios es amor. Bueno, Dios es amor, pero Dios también es juicio, Dios es justicia. Entonces el carácter perfecto del Señor hace que nosotros tengamos una responsabilidad moral de cómo vivimos. Si vivimos en el Señor, en el Evangelio, aceptando la palabra, tenemos salvación. Si rechazamos la salvación y la palabra de Dios, habrá un juicio. Y ese juicio pues es totalmente ganado por nuestra mala conducta. Justicia en las naciones, punto 10. Entonces decíamos, a las naciones se les juzga en cómo no recibieron el mensaje de salvación, o incluso también cómo hubo algunos ataques contra Israel y contra la iglesia. Esos juicios no afectan que la persona sea salva o no, sino que nada más añade intensidad al juicio, porque también hubo una advertencia respecto a recibir la palabra y quien la está aportando. Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es el juicio de las naciones, que incluso es un tema que también está un poquito más especificado adelante en nuestra materia. Dice que es no soportable este juicio de la magnitud, de la santidad de Dios, del poder de Dios juzgando a las personas. Finalmente no va a ser soportable. Nadie puede soportar el juicio de Dios. Vale la pena arrepentirnos. Punto 12, Elías vendrá antes, que veíamos ahí de Malaquías. Bueno, es Juan el Bautista. Según el Nuevo Testamento, y ya Juan el Bautista vino hace 2000 años, antes del ministerio de Jesús. Entonces ya se cumplió también esa profecía respecto al día de Jehová. Entonces el día de Jehová es el día de juicio, definitivamente por el pecado de cada persona, y también por juicio de las naciones, cómo recibieron o no el mensaje de salvación, o trataron bien o no a los portadores, que son Israel y la iglesia. Los dos pactos de salvación, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Otro término que queremos manejar en esta clase es el día del Señor, que es otra cosa, es otro tema, parece el término. El día de Jehová es el juicio nada más para cada individuo por su pecado, y también para las naciones por rechazar la palabra de Dios. Pero el día del Señor se refiere más a Jesús, viene más el Nuevo Testamento, pero no es sinónimo.
tiene algunas diferencias y vamos a ver cuáles son. Y su definición: doctrina de la aparición del Señor Jesucristo en las nubes para trasladar a su iglesia. Entonces, el día del Señor se refiere mucho en el Nuevo Testamento para Jesús cuando va a aparecer y llevarse a la iglesia en las nubes. Recordamos que dice la palabra del Señor que por su gracia el Señor nos va a trasladar a las nubes, llevarnos a la salvación. Lo que dicen las cartas paulinas y otras más: los que estén muertos en Cristo van a ser resucitados, los que estén vivos en ese momento, la generación de la traslación, su cuerpo va a ser transformado, va a ser llevado al cielo después de que resuciten los que estén muertos con fe en las cosas de Dios. Entonces, el día del Señor se refiere mucho a esa doctrina de la aparición. También se usa la palabra parusía. Es una palabra útil porque, aunque es griega, en español recordamos aparición, que realmente tiene cierto parecido. Entonces, es la aparición de Jesús para llevarse a su iglesia. Y vamos a ver el contexto temático. Hay una serie de versículos también aquí del día del Señor. Número 1, Mateo 24, 27 y 28 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, en el día del Señor, las personas que estén muertas en Cristo van a llegar a Él. Muchos decían: Señor, pero ¿cómo van los muertos a saber dónde estás? Y dice: bueno, así donde hay un cuerpo muerto están las águilas o los depredadores. También las personas que estén muertas van a ser guiadas de una manera pues milagrosa a la presencia de Jesús, sin que nos preocupemos de la orientación del lugar donde pueda estar nuestro cuerpo o el estado de nuestro cuerpo, que decíamos podría incluso ser esporas, ya el cuerpo de personas que ya no son cadáveres ni siquiera polvo. Bueno, la parte que quede de ese cuerpo va a ser trasladado delante del Señor y van a ser juntados milagrosamente por el poder de Dios. Número 2, Lucas 12, 39 y 40 dice: pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos un pasaje paralelo con Mateo 24, 42 al 44, donde nos habla de que estemos atentos, velando, porque el Señor viene. Dice allí, entonces, si un padre de familia supiera cuándo viene un ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría ser robada su casa. Pero así como esa atención que debía tener alguien que sabe que le van a robar, nosotros sabemos que va a venir. No habla nada de ningún robo ni nada parecido. Sabemos que Jesús va a venir y hay que estar atentos, que no nos distraigamos, que no nos dispersemos de la fe, que no estemos ajenos a las cosas de Dios, sino que estemos velando porque Él va a venir. No ha venido en 2000 años, pero va a venir. Y todas las enseñanzas de las parábolas también de que va el Señor, se va y regresa y da talentos y dones que respaldan este tema. Recordamos siempre la conducta deseable es estar velando, esperando que el Señor venga. Punto 3, Lucas 17, 23 y 24 dice: y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces habla aquí directamente de cómo la venida de Jesús va a ser definitivamente para nosotros algo que no se puede evitar, y no tenemos que estar pensando dónde está o dónde no está. Porque ha habido algunas tendencias allí de personas que decían: el Señor viene en tal fecha, va a venir en tal año, hay que estar preparados, y ha habido una falla en esa percepción equivocada. Dice: no va a ser algo que se anuncie o que se tenga que estar de una manera anticipada, pues preparándose a los creyentes. Va a ser en un momento, así en un fulgurar de un relámpago, dice. Entonces es momentáneo, ¿no? Así algo súper veloz. Y dice incluso la palabra que del oriente al occidente se mostrará el Señor Jesús para llevarse a todos los que estén en ese momento muertos, resucitarlos en ese instante, y los que estén vivos ser trasladados a la presencia del Señor. Entonces el día del Señor se refiere a esa aparición de Jesús. Punto 4, Lucas 17, 37, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Pasaje paralelo que estábamos viendo hace un ratito. Y vemos aquí de Mateo 24, 27 y 28 que dice: los discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde vas a estar? Ellos pensaban que podía ser muy inmediata la venida de Jesús y decían: bueno, ¿habrá un lugar donde te podemos esperar? ¿Cuánto tiempo va a tardar tu venida? Él les dijo: igual será en un fulgurar, así como un relámpago que aparece, y vamos a hacer algo instantáneo, trasladados a su presencia, y no tenemos que preocuparnos ni dónde estamos, vivos o muertos, o en el planeta Tierra, en qué parte del planeta van a ser trasladados las personas muertas, y después las personas vivas van a ser también transformadas delante del Señor. Punto 5, Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el Señor grande y manifiesto. Entonces nos habla aquí de que va a haber algunos fenómenos muy desagradables.
También cuando la gente no aceptó el evangelio, no está preparada, no es del grupo que está pues para ser ya trasladado por el Señor, entonces dice, va a haber antes del día del Señor, el sol se convirtió en tinieblas, la luna en sangre, va a haber un día grande y manifiesto del Señor. Entonces esas señales tan grandes que van a darse inmediatamente cuando Jesús aparezca, empieza en la gran tribulación esas señales. Punto 6. Primera de los Corintios 17, 1, 7 y 8, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo dice a los corintios, nada les falta a ustedes en ningún don, los dones del Señor, en la gracia del Señor, para que estén firmes y fuertes en la obra del Señor, esperando la manifestación. Entonces esta frase es muy ilustrativa. Esperamos la manifestación del Señor. Se va a manifestar en cualquier momento. No podemos poner fechas, ni nadie diría años o etapas. El Señor viene y es inminente y tenemos que estar preparados. Se va a manifestar y dice, bueno, Él nos va a confirmar por su gracia para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando estemos delante de Él hay que ser irreprensibles. Tenemos que ser perfeccionados, tenemos que estar dedicados, consagrados, cada día buscando más del Señor, porque estamos salvos, pero queremos ser gente aprobada en todo lo que somos para la obra del Señor también. Punto 7 dice, 1 Corintios 3:13, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno el fuego la probará. Entonces esto es un pasaje un poquito paralelo con el capítulo 1 de 1 Corintios. Dice aquí en el capítulo 3 que la obra de cada quien va a ser manifiesta porque el día la va a declarar. O sea, en ese día del juicio del Señor, cuando nos llama también para el tribunal de Cristo, que es un tema inmediatamente relacionado con esto, el tribunal de Cristo, recordamos, es cuando Jesús nos va a juzgar como obreros, como parte de su obra, como lo que hicimos para el Señor o no. Entonces tenemos la necesidad de estar allí delante del Señor en cuanto a este día de juicio. Punto 8 es Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí Pablo dice también que estaba convencido de que la buena obra, la salvación que el Señor empezó en cada uno, la va a perfeccionar, la obra completa hasta la glorificación, que Dios quiere bendecir, quiere dar galardones, quiere llevar para que estemos eternamente con Él. Bueno, entonces hay una convicción. Dice Pablo, no hay duda, la obra va a ser perfeccionada hasta el día del Señor Jesús. Cuando Él aparezca, se lleva a la iglesia y entonces ya terminó el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Mientras tanto hay que estar firmes y preparados. Punto 9, Filipenses 2:16 dice, asidos a la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces a la iglesia de Filipenses Pablo les dice que estemos totalmente aferrados a la palabra de vida. Literalmente dice aquí, asidos a la palabra de vida. O sea, tenemos que estar tan firmes, apegados a las cosas del Señor para que en el día de Cristo no haya ninguna idea de que corrimos en vano. Dice Pablo, yo corrí en vano ni trabajé. Porque si predicó y ganó gente en Filipos y en otras ciudades, Pablo dice, me quiero gloriar en el día de Cristo. Recordamos, es un día también en que el Señor va a retribuir por bendición la obra que cada uno haya hecho. Punto 10. Primera a los Tesalonicenses 5:2 y 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de la mujer encinta y no escaparán. Entonces dice aquí en Tesalonicenses que va a ser un día tan seguro, dice así como una mujer que está embarazada y tiene que esperar el día en que va a dar a luz y va a ser inminente y va a ser algo doloroso en su momento. Dice, bueno, estén persuadidos de que el día va a venir y va a ser como el ladrón de la noche. Aquí viene esa frase, como el ladrón de la noche, como haciéndonos alusión a que no va a estar una advertencia o alguien que te pueda decir cuándo viene o voy a esperar un tiempo para que el Señor venga. Es algo inminente, algo va a suceder. Y dice, cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá destrucción. Recordamos que la paz y seguridad no viene de lo que hacemos los hombres, porque hacemos cosas muy buenas y otras muy malas. La paz y seguridad viene por lo que hace Dios. Punto 11, segunda a los Tesalonicenses 1:10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces aquí a los Tesalonicenses Pablo les dice, Jesús viene en aquel día, el día del Señor, para llevarse a su iglesia, para hacer el juicio del tribunal de Cristo y va a ser glorificado en sus santos. O sea, todos los convertidos le van a glorificar. Los convertidos glorifican a Jesús siempre.
Pase lo que pase, hay que glorificar al Señor, adorarle, darle la honra y la gloria por todo, dice, y ser admirado por los que creyeron. La admiración aquí habla también de un reconocimiento superlativo. Vamos a reconocer al Señor, dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, fue por la palabra del Evangelio que llegó a Tesalónica. Y Pablo dice, hay una seguridad de que tendremos esas bendiciones. Punto 12. Segunda a Tesalonicenses 2, 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces recordamos que desde la carta a los tesalonicenses ya había personas que decían que el día de Jesús ya había pasado o estaba por pasar así de inmediato, y Pablo dice aquí, no se dejen controlar por esto, no se dejen mover. Tiene que venir el apóstata, tiene que venir el anticristo, y dice ese tiempo de la gran tribulación, antes de que ya esto se manifieste plenamente, va a ser entonces el momento en que nos damos cuenta. Jesús viene y se manifiesta el hombre del pecado. Entonces no hay nada que estar anticipando o malinterpretando eventos históricos o culturales. Va a venir el día y va a ser el momento en que el Señor se lleva a su iglesia y empieza en la tierra todo esto que es terrible, los 7 años de la gran tribulación, que está pues muy profetizado en Daniel, en Apocalipsis y en otros textos, incluso es parte de la materia que tenemos en esta ocasión. Punto 13. 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, ya anticipando el tiempo en que va a morir, y dice que él está totalmente seguro de que lo que está padeciendo va a ser para bendición. No me avergüenzo de lo que he creído, estoy seguro que va a guardar mi depósito para aquel día. O sea, habla de una seguridad de la promesa de Jesús. Lo que Jesús prometió, la bendición, la salvación, la eternidad, hay una seguridad que no va a ser trasladado o cambiado o alterado de ninguna manera. El Señor nos va a dar ese día de bendición. Punto 14, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, aquí dice 2 Timoteo 4:8, el día del Señor, dice, nos va a dar a cada quien la corona de justicia. La corona de justicia habla aquí de, bueno, recordar que somos salvos, pero también estamos sirviendo al Señor. Tenemos que estar delante del Señor con nuestro servicio, y habrá una corona por el servicio que hacemos delante de Él. Y los que aman su venida, dice, o sea, las personas que están esperando que Jesús venga, tienen la bendición de que va a suceder y va a ser algo grande para ellos. La venida de Jesús, la aparición para trasladar a su iglesia, la comunión con Él, estar durante los 7 años de la gran tribulación en el cielo. Nosotros adoramos al Señor mientras en la tierra pase ese juicio terrible, va a ser el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero para nosotros. Entonces sí, habla de un evento distinto totalmente. Vale la pena estar en Cristo, porque aunque hoy es difícil permanecer en la fe, esforzarnos, continuar, es algo muy abrumador el pecado, y a veces pues no ser, que haya buena recepción del mensaje de salvación. Vale la pena que nos mantengamos aquí, porque en aquel día habrá esa plenitud de bendiciones para nosotros. Punto 15, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Habla aquí del juicio final. Lo describe Pedro de una manera muy dramática, y dice, viene como ladrón en la noche, otra vez. Tenemos que estar esperando que venga. Todos los días de nuestra vida como cristianos esperamos la venida de Jesús. No importa que tenemos ya décadas en el Evangelio o seamos recién convertidos, estamos esperando la venida del Señor. Y le estamos esperando con la certeza de que va a ser de bendición. Dice Pedro aquí, los elementos arderán y las obras de la tierra y la tierra misma van a ser quemadas. Entonces, en el juicio final, ya después de la gran tribulación, el milenio con Jesús en la tierra, al final del milenio viene el juicio final, y entonces todo va a ser deshecho. Y eso es algo que nos tiene que recordar, que lo que hacemos en la tierra es útil mientras para la gloria de Dios lo hacemos, pero en algún momento todo esto va a desaparecer. Finalmente el juicio de Dios viene, y el mundo con todos sus afanes no es lo prioritario. Lo prioritario es la palabra de Dios y la bendición de la salvación. Punto 16, 2 de Pedro 3:12, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, el cual en los cielos extendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces otra vez habla 2 de Pedro, 2 versículos después del que acabamos de leer, dice que es esperando y apresurándonos,
O sea, estamos en expectativa y en una certeza. Dice, el día de Dios. Ahora aquí como el día de Dios, hablando el día de Cristo en cuanto a la salvación y la restauración de la iglesia, dice, los cielos van a ser encendidos y deshechos los elementos, siendo quemados se fundirán. Entonces todos los elementos del universo va a ser deshecho. Solamente quedará la gran ciudad celestial de Dios y bueno, el lugar donde esté el infierno, el lugar de condenación. Tenemos ahí el lugar de bendición y el lugar de condenación. Pero todo lo demás va a ser deshecho según este texto y es algo así muy trascendental. Punto 17, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has oído y recibido y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Palabras de Jesús allí en Apocalipsis 3, inicio de este libro tan escatológico, y dice el Señor Jesús, acuérdate de lo que has recibido y oído. O sea, hay que recordar que recibimos el mensaje de salvación, que escuchamos la palabra de Dios también. Esto que hemos recibido y oído hay que mantenerlo. Por eso la bendición de la iglesia es que alguien nos sigue hablando, alguien sigue diciendo la predicación, la enseñanza, los cantos, la oración, todo lo que hacemos como iglesia nos sigue recordando la obra de Jesús. Pero dice ahí, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Retomando la misma frase que usan en algunas cartas paulinas, como un ladrón vendré a ti y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces se advierte a la iglesia que estamos preparados porque el Señor viene, indudablemente no sabemos cuándo viene, y aunque ya son 2000 años, decimos, de predicación del Evangelio, seguimos esperando que Él venga pronto. Punto 18, Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces aquí el apóstol Juan recibe la revelación nuevamente. Dice el Señor Jesús, vengo como ladrón, vengo ciertamente. Así como dijeron los apóstoles, vendrá como ladrón de la noche. Jesús dice aquí, yo vengo como ladrón. O sea, no hay una anticipación de la fecha o la hora o el tiempo en que se va a venir. Dice, y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Recordamos, bienaventurado, la palabra Macario, la palabra la persona de más alta felicidad, así el gozo más grande que se puede tener. Dice que tengan el más grande gozo el que vela. Nuevamente, si viene el ladrón, hay que velar. Tienes que estar preparado, tienes que estar esperando. Quiere decir que estemos sin descuidar la oración, sin descuidar el estudio de la palabra, sin descuidar nuestra comunión con el Señor. Hay que estar velando. Hacemos nuestra vida en todas las cosas que son importantes para ella, pero estamos velando, esperando la venida del Señor. Y cuando dice el que guarda sus ropas, habla de santidad. El que guarda sus ropas habla de santidad. Parece que no es muy popular la palabra santidad, pero en la iglesia genuina la santidad sigue siendo un tema básico. Para que no ande desnudo. Habla ahí de la vergüenza de quienes no están preparados con las ropas de santidad. Y será una vergüenza. Todos los que aquí en el mundo parecen que están llenos de pecado y parece que le disfrutan mucho tantos pecados y cuestiones que la palabra reprueba, finalmente dice, estarán como desnudez, avergonzados delante del Señor. Doctrinas que tenemos derivadas del día del Señor Jesús. Son 14. Número 1, sucederá en un instante. Entonces, el día de Jesús va a suceder así como dice, de manera inesperada, pero va a ser algo de segundos. Una cuestión de segundos, viene y se lleva a los que estén muertos y enseguida los vivos van a ser trasladados. Va a ser algo en un momento. No es la segunda venida en la que Jesús viene 1000 años a reinar. Esta aparición es momentánea y nada más se lleva a su iglesia en un momento. Número 2, estamos llamados a velar. Entonces, en todos los textos que decíamos de los evangelios, las cartas paulinas y hasta el Apocalipsis, dice, estén velando porque viene el día del Señor, el día en que Jesús se lleva a su iglesia. Número 3, seremos trasladados. Otra vez aquí la doctrina de la traslación de la iglesia, que algunos le llaman el arrebatamiento. Está bien la palabra, no hay ningún problema con ella. Vamos a ser trasladados porque habla así de una manera fuerte. Entonces, qué bendición tan grande que quienes estén como la generación del arrebatamiento van a ser llevados en un momento. Pero los que estén muertos en Cristo, o si llegamos a estar muertos nosotros, también vamos a ser llevados. Nuestro cuerpo no va a quedar en el sepulcro, seremos llevados delante del Señor. Punto 4, irreprensibles. Entonces, no es cualquier persona que como que cree en parte del evangelio y parte no cree, vive en parte no vive, o somos o no somos. Dice que tenemos que ser irreprensibles, sin reprensión. Por eso vivimos en santidad, por eso cada día estamos orando al Señor que nos dirija para estar con esa constancia en la fe como cristianos, porque no somos personas que con cualquier decisión o viviendo mal seamos irreprensibles. Recordamos la pura definición de la palabra irreprensible, que nadie le puede reprender. A esto somos llamados todos. Punto 5, ministerio personal probado por fuego. Entonces, en varias alusiones también que decíamos aquí, algunos textos más adelante, en esta misma materia, dice, hay quienes tienen una obra de heno, una obra de hojarasca, de madera, de piedras preciosas, de oro. Esas
materiales parece que se refieren a la calidad de la dedicación de la obra. No se refiere a la salvación. El tribunal de Cristo no hay algo en contra de la salvación. Somos salvos ya, con obra o sin obra buena delante del Señor. La buena obra es una bendición adicional en la cual el Señor nos dice, son buenos siervos, entren en el gozo de su Señor. Y los que no tienen una obra excelente no pierden la salvación, pero no están en el mejor plan del Señor. Como así decíamos las parábolas, ¿no?, de los talentos y de las minas, pues no es lo correcto que sentir el talento en la mina y se espere que el Señor venga. Dice ahí, pues el que negoció, el que trabajó, el que se esforzó, ese va a recibir más bendiciones. Y punto 6, el Señor Jesucristo inició la buena obra, recordamos la salvación, el inicio de la obra de salvación que tenemos con Él, la empezó el Señor y nosotros por su gracia estamos continuando con esa obra que indudablemente va a continuar. Punto 7. Trabajo con fruto. Vemos ahí entonces que nuestro trabajo siempre tiene que tener una evidencia. Salvación en otras personas, oración por las necesidades, amor que nos tenemos. El servicio que hacemos para el Señor es un trabajo que estamos dando fruto. No somos llamados a una vida estática. La salvación no es porque hagamos ninguna obra, ya lo sabemos perfectamente. Somos salvos y eso Dios nos lo ha dado, pero estamos salvados para servir al Señor, para tener mucho fruto. Entonces Dios quiere que tengamos fruto. O como decían en los evangelios, ¿no?, un fruto abundante y permanente. Hay que seguir predicando, hay que seguir orando, visitando. Como ahora estamos en medios electrónicos, pues como Dios nos permita, cada día de servicio es un día de bendición. Punto 8, inesperado. O sea, nadie puede decirnos fechas, recordemos eso. Ya hubo muchos errores de fechas o lugares, no esperamos ninguna fecha, ningún lugar. Amamos a la gente que intenta darnos alguna palabra de fechas o lugares específicos, pero no estamos de acuerdo con la interpretación. Podemos continuar, como dice la palabra, porque es como un ladrón en la noche. No sabemos cuándo vendrá. El Señor Jesús será glorificado, punto 9, o sea, vamos a glorificar a Jesús por la salvación que nos ha dado, le vamos a bendecir, y en 7 años de tribunal de Cristo, en que cada persona es juzgada por su obra, y también las bodas del Cordero, como una ceremonia así de matrimonio que es de felicidad, de bendición, vamos a glorificar al Señor mucho tiempo con todo nuestro corazón. Punto 10 es una reunión. Recordamos, somos llamados a la comunión con Jesús, estaremos con Él. El Señor dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también dijo que viene por su iglesia. Aparecerá por su iglesia y tenemos una reunión con Él. Gracias a Dios que los hermanos que fueron creyentes, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, tenemos la bendición de saber que van a estar delante del Señor. Una reunión en la cual todos estaremos y será una bendición saber y conocer y tener ese gozo de estar con el Señor. Es un día especial, esas bodas del Cordero y tribunal de Cristo. Punto 11, la promesa también, o sea, Jesús prometió que iba a venir por su iglesia y llevársela, y recordamos, toda promesa que Dios hace, el Señor siempre la cumple. Su promesa va a ser totalmente cumplida. Dice punto 12, la corona de justicia, o sea, habla aquí cómo el Señor nos da una bendición de galardones. No en cuanto a la calidad de la salvación, sino a la obra que hicimos. Todos somos igualmente salvos, pero dice por la obra que cada quien hizo. Y todos conocemos hermanos que han estado en el Señor sirviendo, dedicados, consagrados, enfrentando tanta adversidad, dolor, muerte, limitaciones. Bueno, estas personas son un ejemplo para nosotros. Gracias a Dios, porque estas personas han sido de un gran testimonio y ahora dice, les estará reservada la corona de justicia. Recordamos que Dios es galardonador de los que le buscan. El Señor no va a dejar de dar grandes premios a esa gente que está dando su vida por el Señor. Los elementos ardiendo, referencia al juicio final, es una palabra que tenemos aquí de algo insertado, porque realmente los elementos ardiendo se refiere más al día de Jehová, se refiere al día del juicio final en el que el Señor va a darle a cada persona pues un castigo por su pecado, pero se introdujo aquí, se insertó entre algunas, Pedro, por ejemplo, lo insertó el tema del juicio final y dice, bueno, los elementos van a arder y todo esto va a terminar, entonces vale la pena que vivamos una vida de consagración, una vida de entrega al Señor, de bendición con el Señor, de estar negándonos cada día a placeres y el punto de vista del mundo en cuanto a la vida, a la santidad, a la familia, a lo que vivimos cada quien, pero esta forma de vivir que tenemos en Cristo con santidad total va a tener una bendición. Tenemos una bendición en la eternidad, pero todo lo que tenemos aquí en la tierra va a arder, va a acabarse. Entonces, por eso dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El mundo es parte de nuestra vida. Dios nos pone en el mundo, estamos interactuando con el mundo, aunque no somos del mundo, pero no tenemos que tomar como una prioridad lo que pasa en el mundo. Esas cosas son muy secundarias. Tenemos que tomarlas temporalmente, un valor relativo que tienen realmente. El valor eterno y permanente es la salvación.
la salvación, la santidad, la bendición que tenemos con el Señor, nuestro servicio al Señor. Aunque todos tengamos diferentes ocupaciones o vidas, tenemos edades, incluso entre nosotros, nuestra vida es un servicio al Señor. Que cada día sirvamos al Señor es una bendición para cada uno. Y punto 14, se implica santidad. Así como hablamos de ser irreprensibles, punto 4, punto 12, la santidad. Tenemos que estar apartados del pecado y dedicados a Dios. Las personas que van a ser trasladadas en la obra del Señor Jesús para ser llevados a Él, en esa, decíamos, en ese tribunal de Cristo, para ser juzgados de obras, y en las bodas del Cordero, como una gran ceremonia de celebración, vamos a tener que estar con una perfecta santidad. Dios nos hace santos cada día. Todos nosotros mismos seguimos batallando mucho con pecados, somos imperfectos, pero cada día tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra y venga la santidad de nosotros. Y estamos creciendo en santidad. La santidad, por eso decimos, es puntual y progresiva. Dios nos ve como santos. Si hoy fuera la traslación, Dios nos lleva por su bendición y vamos a ser santos delante de Él. Pero también, mientras vivamos, tenemos que seguir perfeccionando la santidad. Son dos partes de la palabra santidad, que no nos quedemos como estacionados diciendo ya soy santo, o que no nos quedemos decepcionados diciendo no soy santo. Tenemos una santidad y estamos creciendo en ella, y Dios nos permite que tengamos ya el deleite de ser lavados por la sangre de Cristo, pero podemos seguir creciendo en santidad, y es lo que Dios quiere para nosotros. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les siga bendiciendo.